Y la semana pasada inicié una miniserie dentro de esta serie que hablamos de la sabiduría de lo alto. Dijimos que Santiago empieza como con una transición, empezó a hablar de la lengua en el capítulo 3, si recuerdan, empezó a hablar de la lengua, del poder de la lengua, que la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas, y dice, ¿cuán grande fuego puede encender un pequeño miembro como lo es la lengua? Entonces empezó con la lengua y ahora empieza a hablar de la sabiduría. Y a veces pudiera pensar alguien, oye, pero ¿por qué Santiago empieza a hablar de una cosa y después termina con otra? Y pudieran pensar que a lo mejor que es una transición abrupta o así muy tosca y dicen, ¿pero por qué? Y te digo por qué. Porque Santiago está construyendo un argumento progresivo. Y voy a decirte cómo. Porque no se trata aquí de que son dos temas separados, la lengua y la sabiduría, sino que está trabajando en su argumento para que lo podamos conocer bien y lo podamos asimilar. Y lo está haciendo de una forma como un doctor. En este caso podemos saber que Santiago es un pastor. Santiago estaba dirigiendo una congregación, lo dice ahí, también lo vimos en la introducción. Entonces Santiago está dirigiendo a una congregación y se está dirigiendo a todos los creyentes que fueron dispersos. Lo puedes leer en Santiago capítulo 1, en el primer versículo. Entonces está hablando a todos los creyentes dispersos por todas partes. Y lo primero que hace es, vamos a diagnosticar. Dice, vamos a hacer un diagnóstico pastoral. ¿De qué diagnóstico está hablando? Piénselo como un médico. Cuando tú vas al médico es normalmente porque te duele algo, al menos que tú vayas por una cita así de chequeo, pues ya es otra cosa. Pero si vas es porque te duele algo. Y el médico empieza a identificar el síntoma. Te dice, a ver, ¿qué tiene? Este paciente tiene fiebre, un decir, ¿verdad? Tiene fiebre. Y en este caso Santiago está diciendo, la fiebre es una lengua descontrolada. Habla mucho. Y esa misma boca lo hace que caiga muchas veces en pecado. Entonces él empieza a ver que hay una fiebre alta, una lengua descontrolada, y el médico sabe lo que esa fiebre puede causar. En este caso Santiago sabe lo que una lengua descontrolada hace y dice, bueno, si tiene fiebre, ese es un síntoma de que quizás haya algo dentro, y ese síntoma o esa fiebre puede causar a esta persona deshidratación, esa puede causar convulsiones, un estado de confusión, la misma fiebre. Y es un síntoma, cuando tú tienes fiebre, es un síntoma de que pues hay algo dentro. Pudiera ser quizás hasta una infección. Estás batallando con algo. Y una infección, si no se trata con ella rápido, ¿qué pasa? Pues empieza a afectar todo el cuerpo. Empieza a crecer y empieza a afectar. Y es lo mismo que está diciendo Santiago. Dice, vamos a hacer un diagnóstico. Y diagnosticó una lengua venenosa. Diagnosticó una lengua que habla descontroladamente. ¿Y qué dice el médico? Entonces dice, ¿cuál es la causa de que la lengua esté hable y hable y esté sacando puras cosas fuera de lo que es la palabra de Dios, cosas que no edifican? ¿Qué es la causa? Entonces el médico se va a la causa. Y Santiago nos dijo que la causa, ¿qué es? Dice, falta de sabiduría. Entonces va conectando la lengua con la sabiduría. No sé si lo pueda ver de esa manera. Un médico dice, pues tiene fiebre, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene una infección viral o tiene una infección bacterial? ¿Qué es lo que tiene o qué está causando esa fiebre? Y Santiago dice, ¿qué está causando que la persona esté hablando tanto y esté todo fuera de orden? Dice, bueno, entonces está causándolo lo que hay dentro del corazón. Entonces un médico cuando hace el diagnóstico y empieza a preguntarse qué es lo que causa, empieza a hacer un estudio más profundo y te dice, ve y hazte unos estudios. ¿Sí o no dice eso? Te vamos a sacar sangre y vamos a ver qué es lo que tienes. Va a ser un estudio más profundo. Pues Santiago hace lo mismo. Santiago hace un estudio más profundo y se va a fondo, a la raíz, y diagnostica la enfermedad de una manera magistral. Es un médico que ve que hay una infección, una bacteria grave que está ahí batallando en el cuerpo de la persona y le dice, la lengua descontrolada, los celos, las disputas provienen de que tienes una sabiduría terrenal. Eso es lo que está diciendo. Dice, no tienes la sabiduría de Dios. La sabiduría que tienes es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y wow, yo creo que ahí ya tocó fondo
Santiago viendo lo que hay dentro del corazón y de la raíz. Entonces él dice, vamos a tratar con esto. A través del Espíritu Santo empieza a guiarnos por la palabra de Dios para tratar con esto. Y la semana pasada nos enfrentó, no sé si usted recuerda, nos dio una pregunta a nosotros. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 13. La pregunta de Santiago fue la siguiente. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La pregunta fue directa, ¿quién? Nos dijo, a ver, busquen entre ustedes, mírense entre ustedes, entre tu familia, entre tus amigos, mira alrededor tuyo, mira a tus compañeros de trabajo, mira a tus vecinos, mira a tus mentores, tus pastores, tus maestros, mira a todos, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y nos hace una pregunta a nosotros, te pregunta, con todos los que tú te juntas diariamente, ¿quién es sabio y entendido? Que tú puedas decir, esa persona es sabia, esa persona es entendida de Dios. ¿Quién? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y quizás te puedes hacer la misma pregunta a ti mismo y puedes decir, ¿seré yo sabio y entendido? O puedes decir quizás, yo quizás no, pero a lo mejor esta persona que conozco sí es sabia y entendida. Puedes apuntar a una persona que tú puedas decir, es sabio y entendido. Y déjame decirte, si no puedes apuntar a una persona, entonces ahí habla que hay algo peligroso, porque ¿con quién te estás juntando? Si no puedes decir si ellos son sabios y entendidos, ¿te estás juntando con qué personas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son con los que convives? Porque pudiera ser el indicio de un problema completamente diferente. Y tú pensabas que había un problema, pero ahora te das cuenta que el problema es muy diferente al que pensabas, porque te juntas con personas que no son sabias ni entendidas. Y cuando tienes un problema, en lugar de llevarte a la palabra de Dios, te empiezan a llevar a los pensamientos del mundo. ¿Qué dice la palabra? Proverbios capítulo 13, versículo 20. Se lo leo. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice así. Dice, camina con sabios y te harás, ¿qué dice? Y te harás sabio. Y luego dice, júntate con necios. ¿Y qué va a pasar? Y te meterás en problemas, en dificultades. Entonces, el que se junta con sabios, dice, sabio será. Y el que se junta con necios, no va a pasar de puros problemas. Siempre van a ser problemas. Y ser sabio y entendido, ya lo hablamos la semana pasada, no significa saber muchas cosas. No significa que estés lleno de entendimiento, de conocimiento, no significa eso. Ni tampoco significa que tengas mucha pasión por algo, sino que se trata de poner ese conocimiento en práctica. ¿Conoces la palabra de Dios? Y la haces, no solamente se queda en el conocimiento. Esa es la manera correcta de ser una persona sabia y entendida. Y dijimos, Santiago se va más directo. Santiago nos hizo una pregunta y la pregunta dijimos es, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y si tú dices, yo soy sabio y entendido porque conozco la palabra y presto atención y lo hago, la pongo en práctica, entonces Santiago dice, muestre por la buena conducta, ¿qué cosas? Dice el versículo 13, Santiago 3:13, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Dígalo fuerte. Mansedumbre. Te voy a leer otra versión. La otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 13 así. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿qué tienen que hacer? Dice, demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Wow. El Señor dice, tú dices ser sabio y entendido, demuéstralo. Dices que eres cristiano, que se mire. Dices ser creyente, a ver, muéstralo, sin decirlo. Y ellos van a decir en verdad si eres una persona creyente o no, conocedor de la palabra o no. Dice, demuéstralo con tus buenas acciones y en la manera amable. ¿Cómo respondes tú cuando ahí te están dando mucho, verdad? Cuando te están picando.
¿Cómo respondes? ¿Respondes con rencor y enojado? ¿O respondes amable? ¿Respondes, ahora sí, como decía el chavo, tómalo por el lado amable, ¿verdad? ¿Lo tomas por el lado amable o lo tomas por el lado malo? Fíjate que cuando esta frase de tómalo por el lado amable está diciendo que lo tomes por el lado que no te ofendas, ¿verdad? Que tomemos las cosas de una manera que no nos ofendamos, aunque el comentario haya sido para que te enojes y para que haya tenido méritos para que, pues ahora sí, para hacerte enojar. Eso es lo que significa cuando decía, tómalo por el lado amable. Decía, velo por el lado positivo, por el menos ofensivo, ¿verdad? Por el lado amable. Y una cosa es decir que eres sabio y entendido, pero otra es que lo demuestres. Decía ahí de lengua, ¿verdad? ¿Qué dicen? Como un taco, ¿verdad? O sea que puedes con la lengua decir muchas cosas, pero que se mire la verdad. Y yo creo que cuando decimos que somos sabios o afirmamos serlo, la gente va a decir, bueno, tú afirmas esto, pero yo estoy juzgando por lo que veo. Y esto es lo que yo veo. Y empieza a juzgar por lo que ve. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿tus acciones respaldan o confirman lo que tú dices ser? ¿O contradicen o niegan lo que tú dices ser? ¿Qué hacen tus acciones? ¿Están avalando que tú eres cristiano, un creyente, hijo de Dios? ¿O están contradiciendo que tú eres un hijo de Dios, un creyente? Y fíjate lo que nos dice Santiago, ¿quieres ver una afirmación de que verdaderamente eres un hijo de Dios? Dice versículo 13, se va a ver en tu buen comportamiento y se va a ver en tu amabilidad, a pesar de. Pero es que me dijo esto, me dijeron aquello, me hizo enojar. Tú respondiste amablemente, no respondiste de la misma manera. Tu buen comportamiento dirá lo que tú eres. Y vamos a partir ahora sí que del versículo 13, vamos a ver 14, quizás hasta el 16, es lo que estoy pensando más o menos, si Dios nos permite, nos da el tiempo el día de hoy. Y yo quiero, como Santiago también y el Espíritu Santo también quiere, que nosotros seamos capaces de diferenciar entre la verdadera sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría que proviene del mundo. Y nosotros podamos decir, ¿cuál es la sabiduría que estamos siguiendo? ¿La de Dios o la sabiduría terrenal? Y la semana pasada hablamos de la definición de sabiduría, se la doy. Nos dice el diccionario que la sabiduría es la habilidad de pensar claramente, tomar buenas decisiones y realizar las acciones apropiadas usando tu conocimiento, usando tu experiencia y usando tu sentido común. Y cuando yo veo este significado de la sabiduría, que es, como dice aquí, tomar buenas decisiones y realizar las acciones apropiadas, es decir, está hablando aquí, tomas buenas decisiones en el tiempo correcto, cuando las tomas, y usas el conocimiento que has adquirido, sea de la palabra, de la experiencia, del sentido común, lo usas para tomar esas buenas decisiones. Así se define la sabiduría. Y cuando pensaba en la sabiduría más y más, especialmente en este mensaje que el Señor ponía para el día de hoy, yo veía la importancia que el Señor quiere darnos ver sobre conocer y poder diferenciar entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Que el Espíritu Santo nos convenza, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos siga influenciando a seguir la sabiduría de Dios. Y en lugar de la sabiduría mundana que prácticamente se ha colado ya en la vida de muchos cristianos. Y se ha colado no solamente en los cristianos, en sus familias, hasta en la iglesia. Se ha colado la sabiduría del mundo. Y muchos creyentes mezclan la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. ¿Y qué pasa cuando empiezan a mezclar la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios? Empiezan a ser confundidos. Como no pueden diferenciar, piensan que la sabiduría mezclada está bien. No pueden discernir claramente entre ambas y lo que termina pasando es que son personas inestables. Eso es lo que es. Una persona que quizás en cierta forma honra a Dios,
En unas formas de su vida está honrando a Dios, está bien con el Señor, pero en otras está desmoronando y son la causa de muchos problemas. Y dicen, aquí estoy bien, pero acá no. Y aquí estoy bien y honro al Señor, pero en esto me estoy cayendo en pedazos. Y no sé cómo hacerle aquí. Y es porque han mezclado la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Y en lugar de servir al Señor, sirven al mundo y ahí medio le quieren servir al Señor. Y yo creo que es súper importante que nosotros seamos capaces de discernir. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3, versículo 10. Fíjate cómo dice que no se mezclan. Santiago 3:10 nos habla de la boca y la lengua, que fue el diagnóstico que dio Santiago al principio. Y dice Santiago capítulo 3, versículo 10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, nos dice Santiago, esto no debe ser así. Nos pone un alto. Nos dice, de una boca no puede salir cosas mezcladas. Dice el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Fíjate cómo Santiago iba construyendo. Está diciendo, vamos a ocupar sabiduría. Nos va a poner un contraste entre la sabiduría terrenal, animal y diabólica y la sabiduría de Dios. Y nos está diciendo, primero empezó con la boca y nos dijo, de una misma boca no se mezclan ambas. O das la sabiduría de Dios o estás hablando la sabiduría del mundo. ¿Qué estás hablando tú? No pueden salir las dos cosas. No puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente, dice Santiago. Por eso es muy importante que nosotros podamos reconocer de dónde proviene nuestra sabiduría. La sabiduría con la que hablamos, la sabiduría con la que aconsejamos, la sabiduría con la que guiamos nuestro andar cada día. ¿De dónde provienen? Dice el versículo 14 así, continuamos. Santiago capítulo 3, versículo 14, dice, pero si tienen envidias amargas, esa es la Nueva Traducción Viviente, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Dice el 15, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas, ¿qué son? Terrenales, puramente humanas y diabólicas, lo dice. Y dice el 16, o demoníacas, también dice el versículo 15. Y dice el 16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Si hay esto en tu corazón, también va a haber desorden, va a haber confusión y toda clase de maldad. Y en el versículo 13 nos dijo que cuando hablamos de sabiduría, la gente nos juzgará por nuestras acciones, ¿sí o no? Te va a juzgar por lo que tú haces, no por lo que tú dices. Y hemos estado viendo que el camino que tomas dirá de dónde viene tu sabiduría. Cuando llega el momento de tomar una decisión y tú tomas la decisión, y si tomas una decisión incorrecta, no guiada por el Espíritu Santo o por la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a demostrar de dónde provino tu sabiduría. Quisiste seguir en la sabiduría terrenal en lugar de ser guiado por la palabra de Dios. Y es como cuando nos dice el Señor que lo que siembras, cosechas. Entonces, no puedes ir por el camino de la necedad y esperar que te vaya bien. No puedes ir por el camino de bendición y que te vaya mal, porque es el camino que el Señor quiere bendecirte y quiere llevarte y quiere enseñarte. El Señor te va a ir guiando. Y fíjate lo que nos está hablando. Si tú vas a primera carta de Corintios, vamos a irnos un poquito a Corintios y vamos a ver lo que el apóstol Pablo tiene que decir sobre la sabiduría de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo guiaba al apóstol Pablo a escribir estos mensajes sobre la sabiduría y daba un contraste con la sabiduría del mundo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, un poquito más explicable. Dice así. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Entonces, para todos aquellos que ya van ahora sí, de caída, dice que para ellos es una ridiculez. Dice, para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Y agrega en el versículo 19,
Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes, dice el 20. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates, que hoy se miran mucho en YouTube, a los especialistas en debates de este mundo? Dice, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, dice el 21, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Fíjate cómo dice el versículo 22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Dice el 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Fíjate qué tremendo estaban. Y contrasta la sabiduría humana, mundana, con la sabiduría divina. Para el mundo dicen, eso es tontería, ¿cómo que el Señor, cómo que Dios vino y murió en una cruz? No lo pueden entender. Pero para el que se salva, para aquella persona que ha entendido que no era merecedor de nada y que por más justo que fueras, tus justicias son como trapos de inmundicia y dices, no puedo agradar al Señor por nada que yo pueda hacer, es poder de Dios, porque Él dio su vida por nosotros. Y Pablo explica cómo la sabiduría de Dios se opone a la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es la astucia, la inteligencia. Podemos ver que la sabiduría del mundo es todo aquel ingenio, las mejores ideas. Le comentaba a los jóvenes ayer y les decía, la sabiduría del mundo hace muchas cosas. Digo, hizo estos aparatos, hizo aquella pantalla que vemos, los proyectores y todo lo que vemos, esa sabiduría del mundo, el ingenio. Le decía, pero tú me puedes decir, por ejemplo, el nombre de la persona de que hizo, no sé, el que inventó, vamos a decir, la locomotora. ¿Me puedes decir el nombre? Y ellos decían, no, pues quién sabe. Dice, pues ya pasó. O sea, ya no lo vamos a conocer, ¿sí, no? Pasan los nombres, quizás vas a la escuela y estés informado ya más y digas, yo sí sé quién. O quizás, pues tú ya te lo aprendiste y dijiste, ya me lo sé de memoria. Pero si no, no te lo vas a saber. Y eso ya pasó. Esa es la sabiduría del mundo. Es buena en su momento, pero termina. Y después ya no. Nadie se acuerda de quién fue. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vaya conmigo al capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Dice el versículo 6, se lo leo. En la Nueva Traducción Viviente. Lo pueden en la pantalla o en su Biblia, si gusta. Versículo 6 dice así. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, cuando estoy con los creyentes que saben la palabra, dice, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Decía, el mundo tiene su sabiduría, pero dura unos cuantos años y se olvida. Ahí se perdió la sabiduría del mundo. Para el mundo la sabiduría de Dios es una locura. Ellos dicen que es locura, lo dijo en el versículo 18 de un capítulo anterior. El mensaje de la cruz, decía, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Ellos no quieren saber nada con Dios. Rechazan la palabra de Dios completamente. Para ellos es locura. No, yo no quiero saber nada. Fíjate lo que dice el versículo 27, ¿y dónde estamos? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 27, dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. La sabiduría del mundo ve la sabiduría de Dios como un obstáculo, la mira como algo ilógico y tonto. Así lo mira el mundo, lo mira como un obstáculo. Dicen, es que yo quiero hacer lo que yo quiera. Y tú me estás diciendo que Dios no permite. Para ellos lo miran como un obstáculo. Dicen, para mí tu Dios es un obstáculo porque no me deja hacer lo que yo quiera. Lo que mi pecado quiere hacer, lo que mi carne quiere hacer, para ellos es un obstáculo. Es ilógico para ellos porque dicen, ¿cómo es posible que la muerte de uno
ahora me salve a mí. Es ilógico, dicen ellos. Pero también dicen, es una tontería que el Hijo de Dios haya muerto en una cruz. Y hay una razón, o muchas razones, voy a decir, por la cual ellos piensan que la sabiduría del mundo es mejor. Y vamos a hablar algunas de ellas también. Pero también quiero que veamos nosotros cómo la sabiduría del mundo ve la sabiduría de Dios de un ángulo muy torcido. No sé si recuerdan la definición que les di hace un momento de la sabiduría. Dijimos que era la capacidad de pensar claramente, pero también dijimos la capacidad de utilizar el conocimiento. Esa es la sabiduría. ¿Y sabes qué es lo que hace el mundo? El mundo niega o no quiere obtener ese conocimiento de Dios. El mundo se niega a tomar el conocimiento de Dios o a aceptarlo. Ellos dicen, no, yo no lo quiero. Para ellos, como es tontería, dicen, no, rechazan el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo pueden poner la sabiduría de Dios si han rechazado a Dios mismo? Si han rechazado el conocimiento de Dios. Entonces, si han rechazado el conocimiento de Dios, han rechazado el fundamento básico para la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es el conocer a Dios, el temer al Señor. ¿Es el principio de qué? De la sabiduría. ¿Se recuerdan? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si han rechazado el principio de la sabiduría, ¿cómo van a ser sabios? ¿Cómo van a obtener la sabiduría de Dios? Si la han rechazado, no pueden. Y el mundo se ha alejado de la sabiduría de Dios. ¿Y qué hace esto? Pues se puede ver con sus acciones, con las leyes que pasa, con todo lo que hace el mundo, se puede ver que han rechazado la sabiduría de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 18. Fíjate cómo nos lo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así, se lo leo. Dice, pero Dios, ¿quién? Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Y yo quiero que ponga bien atención en esta palabra, detienen. Aquí la palabra detiene está diciendo que suprimen, no dejan que salga la verdad de Dios, siempre están suprimiendo la verdad de Dios. Saben la verdad, la conocen, pero la suprimen, no quieren. Y aquí se identifica el problema. Y el problema, según este texto, es que la gente está suprimiendo la verdad. Tú me dices la verdad, Josué, pero yo no la quiero escuchar. Mejor silencio le ponen ahí. No quiero escuchar lo que me tienes que decir. La suprimen, no comparten la verdad. Prefieren pecar y prefieren vivir en pecado que conocer la verdad. Dice el versículo 19, dice, ellos, aquellos que suprimen, conocen la verdad acerca de ¿quién? De Dios. Aquel que te dice, no, yo no quiero saber nada de tu Dios, déjame decirte, conoce la verdad. En su corazón, él sabe que Dios es real. Cuando él sale en la mañana y mira el sol y mira aquella estrella gigante que es resplandeciente y calienta todo, y más aquí en Fresno, ¿verdad? Que casi terminamos tostados. Miran la grandeza de Dios. Ellos saben en su corazón. Cuando vienen las tormentas, que la otra vez llegaron unas pequeñas tormentas y tronó y se movían todas las casas, así que y te despertó, ¿verdad? Y dices, ¿qué onda? Pensé que estamos a 100 y estaban los truenos bien fuertes. ¿Sí los oyeron o no? Sí. Ahí la verdad estaba pensando en el camión, ¿verdad? Pero vemos que truena. Y vemos, y ellos conocen y dicen, no, hay un Dios fuerte, poderoso, ¿te imaginas? Creador de todas las cosas. Lo saben, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Ellos lo miran, dice el 20, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza ¿qué? Divina. Diciendo, wow, qué Dios tan tremendo que pudo hacer toda esta creación. Cuando sales en la noche, vas allá arriba al Yosemite y miras el cielo, wow, qué bonito se mira así todo estrellado. Y puedes ver ahí
la luna, decía mi hijo la otra vez que estábamos allá arriba, fuimos a distraernos un rato y caminar un rato entre la naturaleza y volteé a ver la luna y dice, oye, ¿puedo ver todas sus formas de la luna? Dice, sin telescopio. Y le digo, fíjate la grandeza de Dios. Todo se mira, todo. La luna del conejo, se podía ver ahí la figurita, ¿verdad? La mirabas la figurita y decías, wow, qué tremendo, qué tremendo nuestro Dios. Y dice aquí, fíjate lo que dice el versículo, estamos en el versículo 20, ¿verdad? Dice, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dice el 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero ¿no qué? No quisieron. Es muy diferente. Es muy diferente no conocer a Dios y no querer conocer a Dios. Ellos vieron la grandeza de Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Sabían que había un Dios, lo saben, lo conocen, pero rechazan la sabiduría de Dios, rechazan el conocimiento de un Dios y eligieron no darle gracias. ¿Y qué pasó? Dice el 21, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. No podían discernir entre el bien y el mal. Le llamaban a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estaban confundidos. Dice el 24, entonces Dios, ¿qué hizo? Los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Nadie los obligó, nadie los presionó. La gente elige qué creer. La gente eligió creer una mentira por su propia voluntad. Incluso después de que Dios haya mostrado grandemente, incluso después de haber visto toda la grandeza de Dios, ellos eligieron la mentira y la creación y su conciencia les advertía y les advertía y les advertía. Sin embargo, suprimían y suprimían y suprimían la verdad. Y dice el 25, cambiaron la verdad, tenían la verdad, pero dijeron, no, toma, ahí te va tu verdad. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y dice, y así que hicieron, rindieron culto y sirvieron. Rindieron culto y sirvieron. Y yo quiero recalcar esta palabra, rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Fíjate, hasta Pablo dice, ay, amén, mismo, ¿verdad? Ahí se agarró escribiendo y amén, le puso ahí, ¿verdad? Del gozo que sintió de que no hicieron lo que tenían que hacer. Qué tremendo. Cuando yo escucho la palabra Dios los abandonó, wow. Que Dios los dejó y quisieran lo que quisieran, porque no quisieron entender. Dice el 26, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Cambiaron la verdad por la mentira. ¿Y qué pasó? Rindieron culto y sirvieron. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y terminaron adorando y sirviendo a la creación en vez del Creador. En otras palabras, conocían la verdad sobre Dios, pero no la quisieron, no la aceptaron. No les gustaba aceptar que Dios es real. Porque aceptar que Dios es real significa asumir un nuevo nivel de responsabilidad. Y no querían ese nuevo nivel de responsabilidad. Si yo acepto que Dios es real, ahora tengo que dar cuentas a alguien, a Dios. ¿Quieren seguir con su vida? ¿Quieren seguir con su vida mundana? Quisieron seguir su vida loca, pongámoslo así, ¿verdad? Entonces ellos cambiaron la verdad. ¿Por qué? Por la mentira. Dijeron, no quiero tu verdad, dame la mentira.
porque sabían que iba a suponer una responsabilidad nueva. Dijeron, no quiero esa responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque quieren seguir en sus pecados. Quieren seguir con la misma vida loca que llevan. O sea, no quiero cambiar. Le dicen, ¿sí? Pues ellos, es lo que dice la palabra. Dice que ellos decidieron irse. ¿Por qué? ¿Por qué camino? Por el camino de la sabiduría terrenal, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron? Adoraron y sirvieron a la creación en vez del creador. Entonces, fíjate que muchas veces pensamos que la adoración y el servicio son solamente para los religiosos. Mucha gente piensa eso y dice, no, la adoración y el servicio es para los religiosos. Ellos sirven y ellos adoran, pero no se dan cuenta de que ellos también están sirviendo y adorando algo, y no es Dios. Entonces, si tú no estás adorando a Dios, ¿a quién estás adorando tú? Simple. Si tú no estás sirviendo a Dios, ¿a quién estás sirviendo tú? Simple. Entonces, ellos dicen servicio y adoración solamente para los religiosos, pero la palabra de Dios no dice eso. Dice, si tú no sirves y adoras a Dios, entonces estás sirviendo y adorando a alguien más. ¿A quién? Y pensemos, lo dice Santiago, piensen eso también. También nos lo está diciendo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, guiándolo. Decimos, todos adoramos. La cuestión es, ¿a quién adoras? ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás sirviendo? Toda la humanidad adora a alguien o algo. O adoramos a nuestro Creador, Señor y Señor, o adoras a su creación en tu rebeldía y en tu necedad. Simple. La gente puede adorar a sus carreras de la universidad, la gente puede adorar a sus trabajos, sus negocios, la gente puede adorar muchas cosas, todo lo que pone como primordial antes que Dios, está adorándolo. Y usted mira, empieza a llegar el tiempo del Super Bowl y empiezan los juegos. Y empiezan todos ahí en la televisión, vamos a ponerle ahí el juego del domingo, ¿verdad? Y lo ponen y están ahí en el frente de la televisión, ¡hey! Touchdown, ¿verdad? Y gol, los que ven ahí el partido de soccer, ¿verdad? También, gol, y andan grite, grite, y brinque, brinque, llegan a la iglesia y sentados. Y están en el tiempo de adorar a Dios y ahí como que hasta le pesa la manita, ¿verdad? Ya ni siquiera para adorar a Dios. ¿A quién estás adorando? Y no estoy diciendo que sea malo que tú mires los deportes, o sea, está bien que mires los deportes y que tengas entusiasmo por el deporte, pero si tu entusiasmo es más fuerte en el deporte que en el de Dios, entonces algo está mal, ¿sí o no? Simple. Ahí no se acuerdan. Por eso, entonces, si están viendo aquel partido que en 2 semanas se les va a olvidar y así se pusieron, ¿cuánto más deberíamos de ponernos por Dios, sí o no? Por eso es que el apóstol Pablo decía en este versículo, decía, quien es digno de eterna alabanza, amén. Él es digno de eterna para siempre, una alabanza para siempre. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La gente adora muchas cosas y ellos piensan que no, pero sí lo están haciendo. Y para algunos a veces como que se cruzan los cables y de repente tienen más júbilo por las Chivas, ¿verdad?, que por el Señor. Los cantantes ahí sí gritan, ¿verdad? Entonces algo está mal. Fíjate lo que dice el 25. Dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Y dice el 26, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Vaya al versículo 28 de Romanos capítulo 1, versículo 28. Yo miro estos versículos y digo, es algo aterrador pensar que, ¿qué cosa? Pensar que Dios te abandone. ¿Te imaginas?
Es algo aterrador, impactante cuando lo leemos, que el Señor diga, ¿sabes que no quisiste entender, no quieres entender? Y por una forma u otra te hablo y no quieres aceptarlo. ¿Y qué pasa? Dice, te abandona. Pero fíjate lo que dice el versículo 28, dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. ¿Qué hizo? Él los abandonó. ¿A qué? A sus tontos razonamientos, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Rechazaron la sabiduría de Dios y la cambiaron por la del mundo. Y luego Él nos entrega a las cosas vergonzosas. Dice, bueno, quieres hacerlo a tu manera, piensas que tú sabes cómo hacerlo mejor que yo, dice el Señor, adelante, que se haga tu voluntad. Y te dice, ahí está. Y te deja a tu voluntad. Dice el 28, por pensar. Ellos pensaron que era una tontería reconocer a Dios. El Señor los abandona a sus razonamientos. Y el Señor nos está diciendo, escuchen la voz de la sabiduría. Si la sabiduría que tú dices tener comienza rechazando a Dios, ya está mal. Porque eso te va a llevar a la necedad. Dice la palabra que hay un camino que al hombre le parece recto, pero ¿qué hace? Pero el final es camino de muerte. Tú puedes ir tu vida pensando, este es el camino que debo de ir, y parece recto para ti, pero si es basado en tu sabiduría, en la sabiduría terrenal, en la sabiduría humana o en la sabiduría demoníaca, pues te va a llevar a la muerte. Y el Señor está diciendo, tienes que llevar a la práctica la sabiduría que yo te he dado a través de mi palabra. Cada momento que nosotros vamos avanzando en el camino del cristianismo, nos estamos enfrentando con decisiones. ¿Cuántas decisiones tú no enfrentaste el día de hoy? Decisiones que te ponen enfrente, y el Señor te pone ahí dos caminos y te dice, ahí está el camino de la justicia, de la verdad, el camino de obedecer la palabra de Dios y el camino de no hacerlo, de irte por tus propios pensamientos, y te dice, tú escoge, pero yo te digo que este es el que te conviene más. Y muchas veces terminamos yendo por el camino equivocado, aún así. Y déjame decirte algo, no importa si el consejo viene de un amigo cristiano, si es sabiduría mundana, sigue siendo sabiduría mundana, aunque sea cristiano la persona que te lo dé. No importa si el consejo viene también de un libro cristiano, si tiene la pura sabiduría humana, aunque se diga cristiano el libro, aunque te lo dé desde el púlpito, o leído, o lo encuentres en el devocional, o no sé, tantas cosas que se encuentran el día de hoy. Muchas veces con un versículo, ¿verdad? Y el versículo para justificar una idea mundana. Y como le ponen un versículo, piensan, pues es un consejo cristiano. No solamente por tener un versículo significa que sea un consejo cristiano, un consejo de Dios. Debe de ir bien conectado con el pensamiento de Dios, y se mira conectado. Y muchas de las iglesias han perdido la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y llegas y predican un versículo fuera de contexto y empiezan a desviar a todos. Ellos mismos se desvían y desvían a todos los demás. Y fíjate lo que decía Ezequiel, guiado por el Señor, hablando. Ezequiel capítulo 44, versículo 23, yo se lo leo, no lo tiene que buscar, o lo puede leer en la pantalla si gusta, por tiempo. Pero dice este versículo 23, estaba hablando a los ministros, a los sacerdotes que estaban ministrando dentro del templo, y les decía lo siguiente en el versículo 23, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo ¿qué? Y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y le estaba diciendo, el mandato para los ministros es enseñar a discernir entre lo limpio y lo no limpio, entre lo profano y lo santo. Y esto en muchas iglesias ya no se enseña. Se enseñan sus ideas y cosas que ellos traen, sus propias ambiciones egoístas, y están enseñando tantas cosas que ni siquiera
están enseñando al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Y el problema es que hoy se ha infiltrado la forma de pensar del mundo dentro de la iglesia y dentro de muchos cristianos. Muchos cristianos no leen la Biblia, leen el libro de ¿sabe qué apóstol? Y no del apóstol Pablo. Ahí mire que el apóstol no sé qué, ¿verdad? Haciendo negocios de la cruz, ¿verdad? Ahí está el apóstol. Entonces, no, bueno, ¿cómo le decían? Armando, ¿verdad? El apóstol Armando, negocios de la cruz, ¿verdad? No, pues ya. Y empiezan ahí a leer sus libros. Y fíjate lo que está pasando. Si nosotros nos estamos llenando con la sabiduría del mundo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a salir? No vamos a poder irnos por el camino de Dios. Y es en este punto que nosotros sabemos, si tenemos la sabiduría de Dios, podemos ver que las cosas están estables, tienes una confianza en el Señor, pero si no estás con el Señor y estás mezclando sabiduría humana con sabiduría de Dios, puede que unas cosas estén ahí aniveladas y estés bien, pero en otras va a ser una confusión y un caos. Y te vas a equivocar muchas veces, hasta que decidas abandonar la sabiduría del mundo y guiarte solamente por la sabiduría de Dios. Y cuando tú decides, entonces es cuando empiezas a conocer a Dios y todo lo que Él ha planeado para tu vida. Debemos de seguir la palabra de Dios. Eso es lo que debemos seguir. Cuando nosotros empezamos a decir, bueno, es que sí, la palabra de Dios dice, pero yo pienso que, ya cuando agregamos el pero yo pienso, ya vamos mal. Entonces, tenemos que sí, la palabra de Dios dice esto, y así es. Porque la palabra de Dios no se equivoca, no erramos, si vamos siguiendo la palabra de Dios. Pero cuando decimos nosotros, pero yo creo, pero yo pienso, pero fíjate que yo he visto, no, pues ya patinamos ahí. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Dice así, lo vale en la Nueva Traducción Viviente, y me tengo que ir un poquito más rápido porque ya no voy a llegar a los puntos que tenemos en Santiago, así que ahí sígame. En el versículo 7 dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Fíjate lo que está diciendo, dice aquí, la sabiduría de Dios, nos está diciendo, es un misterio. Este misterio, dice ahí, antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Está diciendo que la sabiduría de Dios es un misterio y estaba escondida antes. Sin embargo, ha sido revelada a nosotros los que creemos en el Señor. La sabiduría de Dios es un misterio para aquellos que la rechazan. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y aquellos que la rechazaron no entienden ese misterio. Porque lo han rechazado. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, pero los gobernantes de este mundo no lo entienden. Dice, no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Y dice el 9, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes, ¿qué? Lo aman. No se imaginan ni les pasa por la cabeza lo que Dios tiene preparado para los que siguen su sabiduría. Lo que el mundo llama sabiduría es en realidad una tontería. Y el apóstol Pablo dijo, todo eso yo lo tengo por basura. Ese tipo de sabiduría que un día Pablo siguió, el apóstol Pablo, siendo estudioso, siendo un fariseo, hueso colorado dijimos el domingo, aún siendo ese fariseo, ese que seguía la ley al pie de la letra, tenía su sabiduría. Sin embargo, él al final dijo, eso era toda basura, porque ahora tengo el conocimiento de Dios, tengo los misterios de Dios y conozco el plan de Dios para mi vida. Por eso, si tú estás persiguiendo la sabiduría mundana,
te va a llevar en la dirección con resultados mundanos, terrenales, animales y diabólicos. Pero si tú estás siguiendo la sabiduría de Dios, va a marcar tu vida y tu dirección y tu final. Y un final eterno también. Entonces, ¿de dónde proviene la sabiduría que tú tienes? ¿Proviene del mundo o proviene de Dios? ¿Proviene de tus razonamientos, tus pensamientos o proviene de Dios? ¿De dónde proviene? Sabemos que la sabiduría del mundo comenzó en Génesis, cuando Eva es engañada por la serpiente y los dos desobedecen el mandato de Dios y empieza la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es: no le hagas caso a Dios. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría diabólica, humana. Dios nunca les dijo que el fruto no iba a ser bueno, que no se iba a mirar bueno, sino que les dijo: no coman. Un mandato simple y sencillo. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer, no comer. En cambio, se dejaron llevar por lo que la serpiente dijo, se dejaron llevar por lo que sus ojos vieron, y un momento de distracción va a ser que las tentaciones del mundo parezcan buenas, que las tentaciones del mundo parezcan una oferta tentadora. Un momento de distracción, un momento de desobediencia. Y Satanás va a apelar a nuestros deseos pecaminosos. Va a venir y va a apelar a ellos. También usa trucos para hacernos pensar que Dios nos está reprimiendo. Dice: no, ¿tú crees que de veras Dios te quiere tener así? No, así no te quiere tener Dios. No le hagas caso. Y te quiere distraer y te quiere llevar bajo la sabiduría del mundo. Y Satanás es un mentiroso así profesional. Solamente ha estado mintiendo por toda la vida. Y más. Ha estado mintiendo. Y quizás alguien pueda decir: bueno, Josué, pues si tú dices que esa sabiduría del mundo es tan mala, ¿por qué la gente la sigue? Pues ahora sí, para contestar eso, ¿te imaginas? ¿Cómo saber por qué la gente sigue la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios? Bueno, al menos te voy a dar 4 razones por las cuales ellos siguen la sabiduría del mundo. La primera es disponibilidad. La sabiduría del mundo la encuentras donde quieras. Vas a leer un libro, encuentras sabiduría del mundo. Oyes un podcast, está la sabiduría del mundo. Estás leyendo una página en internet, está la sabiduría del mundo. La puedes encontrar donde quieras. Vas con alguien, platicas, puedes encontrar la sabiduría del mundo. Entonces, la primera es la disponibilidad. Muchos dicen: no, es que yo quiero la sabiduría del mundo, y empiezan a leer cosas que no deben, y ahí están con sus horóscopos y andan ahí buscando las líneas, ¿cómo les llaman esas líneas? ¿Psíquicas o cómo? Psíquicas, eso, ¿verdad? Las psíquicas, y ahí andan buscando su futuro, buscando la sabiduría mundana. Entonces, una razón es disponibilidad. No quieren tomarse el tiempo para ir a obtener la sabiduría de Dios, para buscarla. La segunda razón que te puedo dar es la flexibilidad. La sabiduría mundana permite que las personas se aferren a sus propias opiniones. Les dice: es flexible. Esa es la sabiduría humana. Y por eso muchos la buscan, por la flexibilidad. Es que la sabiduría humana no me va a confrontar con mi pecado y no me va a hacer sentir mal porque estoy haciendo algo mal. Y hay una flexibilidad. ¿Y sabes qué? La sociedad apoya eso. Ellos dicen: no, tú haz lo que te haga feliz y ya. Tú sigue en ese plan. Tú enfócate en ti mismo. A nadie le importas más que a ti mismo. Y empiezan ahí a aventarte todo, ¿verdad? Y quieren que, dicen: no, ¿qué Dios tan inflexible? Otra razón que te puedo dar es que es familiar o familiaridad que tiene aquella sabiduría mundana. Y como es familiar, ¿qué pasa? Pues se sienten cómodos con su pecado. Están tan acostumbrados a vivir en pecado que ya se ha hecho una comodidad. Entonces deciden irse por el camino de la sabiduría mundana porque están familiarizados con ella. Me siento bien, no me hace sentir mal. Si yo escojo la sabiduría de Dios, voy a tener que hacer las cosas totalmente diferentes a lo que estoy acostumbrado a hacer. Entonces mejor no, Josué. Mejor sigo por mi camino, porque es familiar. Más vale diablo, dicen ahí.
Pues sí, ellos en serio están escogiendo diablo, ¿verdad? Más vale el diablo, unos dicen. Bueno, otro, y quiero terminar, es la popularidad. La sabiduría mundana simplemente parece popular. La mayoría de gente dice, es genial, sigue este camino, es popular. La gente, si tú vas por la sabiduría del mundo, la gente no te dice nada, al revés te echa porras, échale ganas, síguele. Y ahí está aventándote porras a que hagas lo que es popular para ellos. La gente piensa que es genial, dice, está, qué padre. Y hay muchas razones por las que nosotros podemos seguir diciendo por qué la gente escoge la sabiduría terrenal. Y estas son nomás algunas cuantas de esas razones. Pero dice Santiago capítulo 3, versículo 16. Dice versículo, vamos a leer el 14 al 16. Dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de Dios, sino es terrenal, es animal y es diabólica. Y dice el 16, porque de donde hay celos y contención, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice, donde está todas estas cosas, ahí está, donde hay celos, contiendas, donde hay todo esto de perturbación y todas estas cosas, dice, no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría terrenal. Y luego nos va a hacer un contraste con la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es esa sabiduría de Dios también?